Gracias, Espíritu de Dios, te damos, Señor, en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, porque donde hay dos o más reunidos, tú estás en ese lugar. Señor, hoy te entregamos y te consagramos, Señor, este nuevo día para que seas tú hablándonos, para que seas tú, Señor, libertándonos, para que seas, Espíritu de Dios, entrenándonos y preparando nuestras manos para la batalla. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar. Espíritu de Dios, toma control. Que no sea yo hablando, mas sea tu precioso Espíritu Santo a través de mí, Señor, hablando a tu pueblo lo que tú quieras hablar. No palabra de hombre, pero palabra del trono del reino de Dios. Señor, y aún yo declaro en el nombre de Jesús que mientras ellos, Señor, están aquí, Espíritu Santo, dispuestos y abiertos para lo que tú tienes para ellos, Espíritu Santo, que en sus hogares va a haber liberación. En el nombre de Jesús te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos de aquí estuvieron anoche? Quiero ver a ver quiénes no vinieron. Sáquenlo, el resto no vinieron. Esto es una continuación de lo que hablamos anoche, así que si no vinieron, baila, como dicen en no, mentira. No sé si hay una grabación o algo para que puedan verla. Es una continuación. Ayer estaba explicando sobre mi testimonio del ocultismo y cómo también estaba también explicando sobre el mundo espiritual a través de mi testimonio, y les estaba también explicando un poquito antes de meternos más a los dones, activarlos, hacer entrenamiento. Para mí es muy importante como poner fundamentos y entender que los dones no vienen porque sí. Hay un mundo espiritual y en el mundo espiritual podemos entrar al mundo espiritual de manera legal o ilegal, como les estaba explicando. Y ahí entra lo profético, y hoy voy a estar hablando también de lo profético, de la voz de Dios, de los dones, y vamos a estar haciendo activaciones. Entonces, como les dije ayer, vengo como maestra más que como predicadora, porque quiero que aprendan, que tomen notas, que mediten en lo que vamos a hablar hoy para que puedan entender. Amén. Ahora quiero hacerles una pregunta. Miro el tiempo, a ver, sí. ¿Cuántos de aquí han experimentado el mundo espiritual? ¿Cuántos han entrado al mundo espiritual? Levanten la manito. Ok, ¿quiénes no han entrado a este mundo espiritual? Los sinceros, ok. Los que levantaron la mano nunca han experimentado ese mundo espiritual. Pues les digo algo, el Señor los va a activar hoy a todos, porque como hijos de Dios debemos de andar en dimensiones y en niveles de gloria, porque para eso hemos sido llamados, para andar en esos niveles de poder. Amén. Ahora, dependiendo de su sacrificio, de su intimidad con Dios, de su santidad, va a depender a qué nivel o dimensión en el espíritu usted va a operar. Porque el mundo espiritual no es algo que uno entra por entrar. Tiene que haber varias cosas que les voy a explicar hoy para que ustedes puedan operar en ese nivel de gloria. Entonces, esto del mundo espiritual, de los dones, de lo profético, de la profecía, no es solamente para los que hemos sido comisionados por Dios, no es solamente para los profetas, para los apóstoles. Esto es incluso para los niños. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, que está en mí, está en cada uno de ustedes. No hay diferencia. En lo mismo que yo opero, ustedes pueden operar, incluso los niños. Yo tengo un niño de 9 años. Desde que él tenía 3, 4 años, lo vengo entrenando en lo profético, activándolo. Y es un niño que profetiza, tiene sueños, tiene visiones abiertas. El Señor le da advertencias. O sea que en mi familia no soy solamente yo haciendo ministerio, son mis 2 hijos y mi esposo, porque ahora mi esposo también está operando también en esa dimensión. Y eso también es un testimonio, porque mi esposo era inconverso.
Yo me casé con él y él no creía ni en Jesús ni en Dios, él no creía en nada, él creía en la ciencia, él necesitaba ver con evidencias para poder creer. Hasta que llegó el punto, y no sé por qué estoy hablando de esto, llegó un punto en el que yo le dije a mi mamá, y ella pues como buena mamá cristiana, no se va a divorciar, ya hicieron ya el compromiso, se quedan, porque yo dije, Dios mío, si yo quiero operar y levantarme, él es inconverso, no puedo, me frena. Pero el Señor un día me trajo como esa convicción y él me dijo, pero ¿por qué estás peleando? Si yo dije en mi palabra que una sola carne son. Entonces lo que yo desate sobre ti, al ser una sola carne, está siendo desatado sobre él. De la misma forma que cuando hay alguien en el matrimonio que está en adulterio, están rompiendo el pacto, y lo que pasa es que lo que te entra a ti le va a entrar también a tu pareja y a tus hijos. Por eso es que el matrimonio tiene que estar santificado, porque la palabra pone que trae protección y santificación a los hijos. Entonces desde ese momento que yo tuve esa revelación, empecé a orar diferente. Yo ya decía, Espíritu Santo, si tú me has dado a mí estos dones, los desato sobre mi esposo. Si yo estoy recibiendo liberación, desato esa liberación sobre mi esposo. Y pasó que yo dejé de pelear con mi esposo, ahora simplemente demostrarle el amor de Cristo. Y les digo algo, yo empecé normal a operar en los dones, empecé a levantarme en el ministerio, y él veía lo que yo hacía y cómo el Señor me usaba. Hasta tal punto llevo con él casi 11 años. El año pasado por fin dio su vida a Cristo, reconoció. Él ya llevaba varios años viendo, como observando, apoyándome en todo. Y él hace 2 años antes de venirnos a Colombia, él tuvo un encuentro con Dios. Y claro, el Señor a mí me habló claro de venirnos a Colombia, pero yo dije, Señor, si no hay unidad en mi matrimonio, yo no me muevo. Tienes que hablarle a mi esposo. Y mi esposo escuchó la voz audible de Dios. Una mañana él se levanta y me dice, vámonos. Y yo lo miro y yo le digo, pero ayer estábamos peleando, tú no querías. Y me dijo, no importa, vámonos. Y a los meses me di cuenta que es que él esa noche, mientras yo estaba en mi cuarto orándole a Dios, llorándole a Dios, él tuvo un encuentro con la voz audible de Dios que le dijo, apóyala. Y desde ese momento, él ahora dice que él se entregó a Cristo fue porque él vio en mí algo que no había visto nunca en otro sitio. Y él cuenta, es que yo a mi esposa, yo la veo profetizar y pasa. Está orando por un enfermo y se sana. Pasa por un lugar y los demonios se manifiestan. Entonces él dice, ¿cómo yo le digo a mi mente que no hay un Dios si lo estoy viendo enfrente de mí todos los días? Si mis hijos están operando en esto todos los días. Entonces ahí fue cuando mi esposo se rindió a Cristo y él es tremendo. El Señor le muestra por sueños, tiene revelaciones, tiene el discernimiento de espíritus, o sea, se está moviendo en los dones del espíritu. ¿Por qué? Porque hubo una mujer en el hogar que decidió levantarse y creerle a Dios y no creerle al diablo. Entonces, para que vean que el mundo espiritual y los dones es para toda la familia, no es solamente para uno. Es para todos, para el esposo, la esposa, la abuela, el niño, los animales. ¿Ustedes sabían que los demonios también se meten en los animales? La palabra lo pone. Entonces uno tiene que orar hasta por los animales, consagrar los animales, proteger los animales, porque muchas veces cuando se hace brujería, a veces la brujería cae a los animales. Entonces por eso incluso si tienen perritos, pájaros, gallinas, lo que sea, oren también por sus animales, protéjanlos, conságrenlos. Entonces, creo que es este. Iba a empezar por donde no era, chicos. Ah, sí, estoy bien, perdón. Entonces vamos a Mateo 13, 15, 17. Mateo 13, 15, 17. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos
para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no oyen. Entonces aquí Jesús está hablando, pero Él no se está refiriendo a los sentidos naturales. Él está aquí hablando que hay un mundo espiritual y que tienen ojos y no ven. No se está refiriendo al mundo natural, sino que se está refiriendo al mundo espiritual. Porque cuando nuestros sentidos espirituales están cerrados, no podemos percibir el mundo espiritual. Y si no lo podemos percibir, ¿cómo vamos a operar en los dones? ¿Cómo vamos a operar en esa dimensión en el espíritu? Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que sus sentidos espirituales fueron activados en el mundo natural. Y les voy a dar varios ejemplos de eso. Y yo también veo que hay muchas iglesias que están operando en el mundo natural. Es increíble desde que yo llegué a Colombia, porque eso en Inglaterra, de donde yo vengo, o sea, casi todas las iglesias operan en los dones, andan en el espíritu, uno entra y Dios mío. Pero desde que yo llegué a Colombia es interesante porque me he dado cuenta que hay mucha religiosidad. O sea, yo estoy en Pereira ahora y la religiosidad que hay allá, o sea, es tremenda. Ni las mujeres se pueden parar al púlpito a predicar, ni uno puede decir soy profeta, pero no porque me estoy creyendo la mejor, sino porque el Señor me ha ungido para eso. Porque hay un rechazo tremendo en contra de la mujer, no sometiéndose al esposo, predicando. Es tremendo. Aquí no sé cómo es, pero lo que me he dado cuenta en varios sitios en Colombia es que hay una religiosidad tremenda donde incluso ni las mujeres pueden operar libremente, y el Señor nos ha llamado a todos. Porque el Espíritu Santo no está mirando a ver si tú eres hombre, si tienes 40 años y llevas 20 años en el ministerio. Él está mirando incluso a niños que operen en el espíritu, niños que puedan venir y que puedan sanar. Mis hijos, cuando me ven enferma, lo primero que hacen, vienen y oran, ni me preguntan, me ponen sus manitos y oran: Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque entienden que el Espíritu Santo no es solamente para mamá, que está en una plataforma, pero el Espíritu Santo incluso está para ellos también. Entonces sabemos que estábamos hablando ayer de la puerta, y hoy, para los que no vinieron ayer, que Jesús es la puerta para acceder al mundo espiritual de manera legal. Les voy a hablar también de eso y a profundizar un poquito más, porque el Señor Jesús, a través de su cruz y de su sangre, nos dio acceso, nos abrió la puerta para que nosotros podamos acceder. Lo que significa que no tenemos que ir ni a ningún brujo para que nos diga qué va a pasar con nuestro matrimonio. No tenemos que ir ni a la nueva era, ni a los tarots. No tenemos que ir a nada de eso, porque eso es lo falso. Es como si yo les traigo ahora mismo a las mujeres un bolso, digamos, de Gucci, ¿no? Un bolso falso y un bolso verdadero. ¿Cuál quieren ustedes? El verdadero, el que es caro. Entonces, porque hay muchas personas, incluso cristianos, yendo por lo falso, por la copia, cuando el Señor nos lo ha dado todo a nosotros como hijos de Dios, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Porque vamos a acceder a algo de manera falsa cuando el verdadero dice que el verdadero y el único camino y la puerta es Cristo Jesús? Otra cosa que yo veo que tenemos que dejar de hacer es darle al diablo lo que le pertenece a Dios. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El enemigo no crea absolutamente nada. El enemigo lo copia. Por eso es que cuando hay personas que nacen, el enemigo ya identifica lo que esa persona carga y lo intenta coger para su reino. Si es un don de sanidad, se vuelven chamanes. Si es un don, si de pronto son profetas, los vuelve brujos. ¿Por qué? Porque él intenta coger esos dones para su reino y transgiversarlos, porque él no puede crear absolutamente nada. Y yo me acuerdo que cuando
yo me convertí a cristiana y me empecé a dar cuenta que la iglesia hablaba en lenguas. Yo rechacé completamente eso, porque yo escuchaba cuando hacíamos rituales, hablábamos en lenguas. Y esa experiencia que yo tuve con el demonio cuando yo era niña, ese demonio me hablaba en lenguas. Entonces yo cuando me convertí, yo pensé, no, esto es del demonio, yo no voy a hablar en lenguas, no quiero hablar en lenguas, qué susto, yo no sé por qué la iglesia está operando en esto. Hasta que me di cuenta que el Espíritu Santo me trajo convicción y me dijo, pero ¿por qué piensas así? Si el enemigo no crea nada, él copia. Y entonces ahí entré en un proceso, me pasé muchos años sin hablar en lenguas. ¿Por qué? Por ese mismo temor de qué tal que ahora hablen lenguas y sean lenguas demoníacas, y en vez de estar hablando las lenguas angelicales, de repente estoy invocando aquí a un principado. Y entré por un proceso de entender que el enemigo copia, el Señor es el que crea. Y el enemigo quiere que la iglesia esté ciega. Como les dije ayer, el enemigo no tiene miedo de una iglesia que tenga 3,000 personas. El enemigo tiene miedo de una iglesia, así sean 10, 20, pero que se levanten, que vean y que estén operando en esas dimensiones. El Señor quiere levantar hombres y mujeres de Dios con ojos en el Espíritu, que sean entendidos en tiempos y en temporadas. ¿Cuántos de aquí anhelan eso hoy? El Señor te va a empezar a revelar cosas ocultas, maquinaciones de las tinieblas, planes del enemigo. Por eso es que algunos de ustedes han recibido tantos ataques, tanta guerra creciendo. Algunos de ustedes incluso aquí tendrían que estar muertos, no tendrían que estar acá. Incluso sus hijos pueden que estén pasando por circunstancias donde ustedes dicen, Señor, pero ¿por qué mi hijo está siendo tan atacado? Porque hay tanta guerra en contra de mi hijo. Les digo por qué. Porque el enemigo no te va a atacar en base a cómo tú te ves o en base a cómo tú los ves, pero en base a cómo Dios te ve. Por ejemplo, si el Señor te ha llamado a ser una madre o un padre de naciones, el enemigo no te va a atacar basándose en cómo tú te ves. De pronto tú te ves como un miserable, pobre, enfermo. El enemigo no te ataca en base a eso. Él te ataca viendo y sabiendo tu llamado y lo que el Señor ha depositado en ti. Por eso incluso con nuestros hijos, preguntarle al Espíritu Santo, Señor, muéstrame que tú tienes para mis hijos, y orar en base a eso. Porque el enemigo nos va a atacar, pero tenemos que aún saber cómo pelear y pelear con armas de guerra. Entonces vamos a hablar otra vez, para los que no estuvieron ayer, para poder continuar, sobre acceder al mundo espiritual y que Jesús es la puerta. Juan 19, esa es una traducción. Juan 19, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que soy yo será salvo. Entonces, en el mundo espiritual, como les dije, hay puertas, hay ventanas. Y la manera legal de acceder al mundo espiritual, la manera legal, es a través de Cristo Jesús, porque su palabra pone que Él es la puerta. Y dice que los que acceden por otro sitio que no es la puerta, Jesús los llama ladrones. Miren, Juan 10:1-2. Juan 10:1-2. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Por eso es que ustedes se preguntan, pero ¿por qué hay brujos? Porque hay personas en la nueva era que ven cosas y se cumplen, porque están accediendo al mundo espiritual. Y ven y operan en eso, pero es una manera ilegal. Y el Señor aquí los está llamando ladrones. La única forma de acceder a ese mundo es a través de Cristo Jesús. Cuando tú accedes a través de brujería, y estoy hablando también cuando ven cosas que no deben ver, películas de brujerías, películas de espiritismo, cuando están de pronto
leyendo cosas, escuchando cierto tipo de música. Les digo algo, consciente o inconscientemente ustedes están entrando a un mundo espiritual. Por eso es que uno no tiene que vivir en paranoiado, pero uno tiene que ser cautivoso, uno tiene que entender que el enemigo no está mirando si tú entiendes o no entiendes. Él está mirando es saber qué puerta, qué hueco tú has dejado para entrar y que haya un derecho legal en tu vida y poder entrar y operar ahí. Entonces, para acceder al mundo espiritual, hablábamos ayer que también se necesita sangre, ¿verdad? Que los demonios, ciertos demonios ganan poder a través de sangre. Por eso es que si ustedes ven, hay muchos famosos que acaban muertos de manera que uno no sabe por droga, o se suicidan o pasan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen pactos con el enemigo, pactos de sangre. Y lo que pasa es que cuando ellos quieren acceder a más fama y a más poder, se necesita un nivel de sacrificio más grande. Y muchos de ellos, el enemigo les dice, ahora tienen que sacrificar a sus hijos, a su esposa. Y muchos de ellos, como no son capaces, ¿qué hacen? Ellos son el sacrificio. Se acaban matando ellos mismos. ¿Por qué? Por el tormento que hay alrededor de ellos. Entonces se necesita un sacrificio. Y eso es lo que las tinieblas saben. Los brujos, los hechiceros, los satanistas, ellos saben eso. Por eso es que hacen esos rituales de sangre, ya sea con humanos, ya sea con animales, porque entienden. Hay otras religiones también que una vez al año también matan no sé cuántos toros, vacas, cuántas cosas, y hay derramamiento de sangre, porque entienden también que hay poder en la sangre y para acceder al mundo espiritual. Pero ¿quién es nuestro perfecto sacrificio? La sangre. Hay muchos de ustedes que son cristianos y no saben ni qué representa la sangre, ni qué representa la cruz. La sangre es el pacto perfecto. Ya no tenemos que hacer ningún otro sacrificio, ni sacrificarnos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el perfecto sacrificio. Entonces hay personas que están accediendo al mundo espiritual a través de una ventana, a través de otra puerta, de manera ilegal. Por eso es que la palabra pone que el camino es ¿qué? Estrecho, es angosto, y no todos van a poder entrar por ahí. Por eso es que en los otros caminos se ven grandes. Por eso es que muchas personas dicen, voy a ir a la nueva era, voy a hacer tarot, voy a ir al brujo, voy a ir a para que me sane. Porque es lo fácil, porque no entienden. Pero Jesús es el único camino, es la única puerta por la que podemos acceder al Padre. Entonces, el ocultismo, los brujos, ellos acceden a través de sangre, pero también acceden a través de las drogas. ¿Cuántos jóvenes tenemos hoy aquí? ¿O se quedaron dormidos hoy? Jóvenes en el espíritu, amén. La droga activa una parte del cerebro y te da acceso al mundo espiritual. Por eso es que hay muchas personas cuando están en drogas dicen que empiezan a ver cosas, ¿no? Que empiezan a ver demonios, incluso yo conozco personas que se han quitado la vida porque cuando están en ese grado de locura, de drogadicción, se enloquecen por lo que están viendo y se quitan la vida. Y hay personas que son adictas a acceder al mundo espiritual con droga. Por eso es que está ¿cómo es que se pronuncia? Yagé, la ayahuasca, y van a las montañas a hacer rituales con estos indígenas, a tomar esto, a tomar esa ayahuasca. Les digo lo que significa ayahuasca. Significa soga de los espíritus o muertos. Dicen que cuando se está tomando esa bebida para acceder al mundo espiritual, la soga está atando el cuerpo de ellos con el espíritu para que no se mueran. En realidad lo que eso significa es que tu espíritu ahora está atado a demonios o a espíritus de muerte. Y yo he conocido desde que llegué a Colombia muchas personas que han experimentado eso. Incluso
hace un par de meses yo tenía a alguien que estaba trabajando en mi casa y me contaba su testimonio y me decía cómo por 7 años todas las semanas iba a tomarse esta bebida. Y ella me contaba lo que veía, incluso yo le estaba intentando explicar a ella que eso era malo y falso. Y me decía, pero ¿cómo va a ser falso si hubieron cosas que estos espíritus me revelaban de mi familia y eran verdad? Y yo le explicaba a ella, porque son espíritus familiares que tienen acceso a información ilegal y te la están dando a ti. Es correcta, pero es ilegal. Y muchas veces es mentira porque los demonios mienten. Entonces, cuando uno viene a Cristo y uno ha estado envuelto en todas esas cosas, uno tiene que romper esa soga. Porque incluso cuando uno viene a Cristo, tú le diste el derecho legal, tú con tu boca tienes que romper ese derecho legal que tú le diste al diablo. Amén. Por eso es que la liberación es tan importante. La liberación es el pan de cada día. Yo, más que entrenamiento profético y activación, mi pasión y mi llamado es liberación, para que las personas puedan operar correctamente en el espíritu de manera correcta. Entonces, quiero que entiendan que la verdadera manera de hacer un pacto en el mundo espiritual es a través de la sangre. Esperen, yo miro hasta qué hora tengo. No me quiero pasar. Tenemos tiempo, ok. Entonces, la manera de hacer un pacto en el mundo espiritual, como les decía, es a través de la sangre. Mateo 26:18. Mateo 26:18 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Después Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Y por qué Jesús está diciendo esto? Porque en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios ¿con qué? Con sangre de animales. Se hacían diferentes tipos de sacrificio para una cosa, para otra cosa. Entonces, incluso en el Antiguo Testamento no estaba Jesús, no estaba el Mesías. Entonces entendían que la forma de limpiar sus pecados, que la forma de acceder al mundo espiritual, también incluso en el Antiguo Testamento, era a través de sacrificio de animales. Por eso es que el Padre dijo, mis hijos necesitan ayuda, voy a enviarles al Mesías, voy a enviarles a Jesús, que Él sea el perfecto sacrificio para que ellos ya no tengan que sacrificar más nunca nada, y que en Jesús encuentren el perdón de los pecados, la limpieza, la purificación, la salvación. Y por eso es que a través de Jesús podemos acceder al Padre. El evangelio es tan sencillo porque lo hemos complicado. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, por eso fue que Jesús en esa cruz dio su vida por nosotros, para que a través de su sangre tengamos acceso al Padre, podamos acceder al mundo espiritual. Por eso es que les digo, si ustedes vienen de brujería, así ustedes no hayan practicado de pronto sus ancestros y han habido derramamientos de sangre, ustedes tienen que romper esos derramamientos de sangre. ¿Por qué? Porque los derramamientos de sangre se manifiestan en lo natural como pobreza, se manifiesta como esterilidad, problemas en el vientre, en la matriz, problemas de sangre, lupus, diabetes. Todas esas cosas de sangre están relacionadas con la brujería. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Después en Levíticos 17:11 pone que la vida está en la sangre. Y por eso es que tenemos que venir al matrimonio vírgenes. Es muy difícil aquí en Colombia, yo no sé, o sea, muchas personas desde muy niños son iniciados incluso cuando son niños en la inmoralidad sexual. ¿Por qué
tienen que llegar al matrimonio vírgenes, porque es incluso peligroso en el matrimonio estar cometiendo adulterio. Porque cuando una persona es virgen y se acuesta con un hombre, se rompe el himen de la mujer y hay un derramamiento de sangre, hay un pacto. Por eso es que hay muchas personas, incluso años después de casados con otra persona, siguen pensando en esa primera persona con la que estuvieron, porque hay una ligadura de alma en el mundo espiritual que hay que romper. Pero no solamente por eso, sino porque a través de la inmoralidad sexual, del sexo, también se accede al mundo espiritual y es como un canal para que esos demonios se desaten sobre una persona. Por eso en ciertos rituales en el satanismo se usan vírgenes. ¿Por qué creen? Por la sangre pura que ellas supuestamente tienen y porque esas mujeres niñas empiezan ahora a ser canales para que esos demonios puedan ahora pasar, porque son canales. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado, hombres, mujeres que están casados también, de cometer adulterio, de ir a prostitutas. Es peligroso porque ustedes no saben a lo que se están metiendo. Y al ustedes estar haciendo eso, están afectando también a sus hijos, porque ustedes les están entregando a sus hijos al enemigo en bandeja de plata. Y si son vírgenes, pues esperen, por favor, porque eso también es serio. Entonces la sangre es poderosa para la iniciación de los pactos, tanto en el ocultismo como ahora en la luz de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes también han visto cuando hay personas que hacen, vamos a prometer esto y esto y esto, y se pinchan los deditos y sale sangre y hacen así? Eso es un pacto de sangre. Se están atando cuando están haciendo ese tipo de cosas. Entonces Jesús, nuestro perfecto sacrificio, Jesús dio su sangre por nosotros y ahora a través de Jesús somos redimidos y no necesitamos ningún otro sacrificio. Pero les digo otra cosa. Entonces ya saben cómo acceder, ¿no? Sabemos que es a través de la puerta, que es Cristo Jesús. Sabemos que es a través de Él y solamente Él. Pero les digo algo: para que nosotros podamos vivir y permanecer en el Espíritu, algo tiene que morir. Eso es un principio espiritual. En el ocultismo y en el cristianismo es un principio espiritual. No podemos vivir en el Espíritu si no hay sacrificio, si no hay muerte. Es por eso que Jesús murió, es por eso que Jesús fue el sacrificio para que podamos acceder al Padre. Pero nosotros también tenemos que pagar un precio, porque hay muchos que piensan, no, yo acepto a Jesús, y tienen esa revelación clara: acepto a Jesús y ya está todo hecho y no tengo que hacer nada. Si peco, voy a la iglesia. ¿Cómo es que se dice? Voy a la iglesia y empato. Vengo, rezo y empato. O sea, tienen esa mentalidad de no, ya está hecho todo, que está muy bien, pero no es del todo correcto, porque nosotros también tenemos que pagar un precio para vivir en el Espíritu. ¿Y cuál es ese precio? Ayunar, aprender adoración, aprender a mordernos la lengua del chisme. Los colombianos, yo me he dado cuenta, Dios mío, que son muy chismosos. Yo no soy chismosa, pero se ríen porque saben. Dios mío, yo digo, el chisme entre las familias, en la iglesia, y yo digo, a mí me da fastidio. Entonces tenemos que aprender incluso si queremos vivir en el Espíritu, permanecer, aprender a sacrificar, aprender a ayunar, adorar, dejar de comer, cerrar la boca, hacer ciertas cosas, la pelea, la contienda. Todo eso hace que tú estás en el Espíritu, y cuando tú escuchas al enemigo y tú entras en contienda, en pelea, en chisme, en todo eso, es como que bajas de la nube y vuelves a lo natural. Entonces así es como necesitamos tener la revelación de Jesús para el mundo espiritual y así poder acceder al Padre y al mundo espiritual. Pero permanecer allá también es importante. Permanecer en el Espíritu también es importante. Por eso es que algunos de ustedes están todavía luchando con los mismos problemas de hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida natural, no están viviendo una vida espiritual.
Porque cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús, cuando tú entiendes y sabes y tienes esa revelación de lo que Él hizo, tú empiezas a vivir en el Espíritu. La palabra pone que un soldado no se enreda con cosas en lo natural, con problemas en lo natural. Entonces tú empiezas a vivir en el Espíritu, tienes esa certeza que ahora la sangre de Jesús te cubre, que no hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Incluso tú puedes estar viviendo al lado con brujos que te estén haciendo la vida imposible. ¿Qué son? Son hormigas. Porque no hay nada más poderoso que el nombre de Jesús. Yo me acuerdo, amén. El año pasado, yo me acuerdo, hicimos una conferencia en Pereira. Y nos pusimos en la parte de atrás porque ya sentíamos como que, sentimos que por aquí hay brujos. Entonces yo les dije, vámonos para atrás, hablamos en lenguas, nos quedamos ahí y el Señor me dio una instrucción, me dijo, cierra las puertas y no permitas que nadie entre y salga. Entonces yo les dije, me cierran esas puertas, no dejen que nadie entre y salga. Y cuando estábamos ministrando, hicimos un llamado a esos brujos, hicimos un llamado, si hay algún brujo infiltrado, y pasaron adelante y oramos por ellos. Y mucha gente anda con temor. ¿Por qué tienen temor? Es más fuerte lo que está en nosotros que lo que está en ellos. Lo que significa que si hay algún brujo infiltrado y yo tengo a Cristo Jesús en mí, se tienen que arrodillar o se tienen que ir. Porque no soy yo, es Cristo Jesús, el poder de Cristo Jesús y la revelación de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces ahora vamos a hablar de Eliseo. Les voy a poner aquí un ejemplo. Segunda de Reyes 6. Pueden leer la historia ahí. Y cuenta la historia, para que lo puedan leer y meditar, cuenta la historia que el rey de Asiria atacaba a Israel. Pero resulta que el rey de Israel tenía al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le advertía al rey de todos los ataques que sus enemigos iban a hacer. O sea, él veía en el espíritu y él le decía, hoy te va a atacar este y este y este, haz esto. O sea, estaban preparados. Entonces lo que pasa es que el rey de Asiria se dio cuenta que había un hombre que se movía en dimensiones del espíritu y que dijo, no, tenemos que ir a capturarlo. Y ponen la palabra que fueron a la ciudad de Dotán a capturar a Eliseo. Por eso es que uno de los ministerios más atacados es el ministerio del profeta, porque el profeta puede operar en ámbitos que el enemigo teme. El profeta puede ver cosas que el enemigo va a hacer y por eso el enemigo intenta atacar. Si hay personas aquí proféticas que tienen ese don de discernimiento también, el enemigo los va a querer atacar más, porque ustedes pueden ver cosas que afectan a su reino. Entonces Eliseo cuenta la historia que estaba con un siervo y el siervo de repente vio el ejército sirio que venía y empezó a rodear la ciudad y él entró en pánico. ¿Por qué entró en pánico? Porque el siervo estaba andando en el ámbito natural. Él no estaba viendo con los ojos del espíritu. Por eso es que tenemos que tener cuidado de cuando se nos presenta una circunstancia, de verla con los ojos en lo natural, porque podemos dañar el plan de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué pasó con Eliseo? Eliseo estaba en el espíritu y él dijo, tranquilo siervo, porque más son los que están con nosotros. ¿Por qué? Porque él operaba en ese ámbito espiritual. Por eso cuando tú vives en ese ámbito espiritual, tú no ves tus problemas como problemas, sino que ves tus problemas como oportunidades. Cuando te vienen malos reportes del doctor, tú no entras en pánico y aceptas esa enfermedad. Tú ya viste la sanidad en el espíritu. La palabra pone que Jesús por sus llagas fuimos sanos en el espíritu. Cuando tú ves a tu matrimonio que se está destruyendo, tú no le crees al enemigo
porque ya hay restauración en el espíritu esperando para tu familia, sanidad para tu familia, para tus hijos, porque tú entiendes que tú estás en el tercer cielo sentado con Cristo Jesús. Y desde ese lugar en el espíritu de autoridad y de poder tú tomas autoridad sobre cada circunstancia que se levante en contra tuyo. ¿Cuántos hoy deciden creer el reporte del cielo? Y si han creído el reporte del enemigo, arrepiéntase, hermano, y empiece a andar en esa dimensión de sí, está pasando esto enfrente nuestro, sí hay tormenta, pero yo creo que Jesús está en mi barco. Hoy yo creo y hoy yo veo con los ojos del Espíritu que esta circunstancia no es para destrucción, sino para traerle gloria y honra a Dios. Entonces Eliseo, al ver que el siervo se estaba paniqueando, oró por él para que sus ojos se abrieran. Eso significa que él puso sus manos y oró, Señor Padre, abre sus ojos para que él pueda ver. Fue activado en el espíritu. Por eso es que ustedes hoy van a ser también activados también. A medida que yo estoy orando, imponiendo manos, sus ojos van a ser activados para que puedan empezar a ver. Entonces los ojos del siervo se abrieron y él dijo, wow, sí, en realidad hay más los que están alrededor, pero fíjense, dijo alrededor tuyo. O sea, si sus ojos fueron abiertos, porque él no dijo están alrededor nuestro, él dijo están alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque aunque los ojos del siervo se abrieron, él no estaba operando en la dimensión que Eliseo estaba operando. Aunque tus ojos se abran, no significa que puedas coger los beneficios completamente de eso. Tus ojos se abren, pero ahora tiene que haber una disciplina para permanecer con los ojos abiertos. Tiene que haber un tipo de consagración para todo eso. Entonces hay dimensiones, hay portales espirituales, hay diferentes niveles de gloria y tienes que vivir en santidad, como les dije, en comunión con el Espíritu Santo. Tienes que vivir en obediencia. Tienes que saber también lo que es sacrificio, aunque Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Pero el ayuno es un sacrificio que estamos haciendo. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta en la palabra, Eliseo y Elías operaban en ámbitos sobrenaturales. Ellos decían al tiempo, llueva y llovía, caiga fuego y caía fuego. Elías fue uno de los profetas más poderosos que encontramos en la Biblia, porque él operaba en esos ámbitos sobrenaturales. Por eso es que aunque los ojos del siervo fueron abiertos, y tus ojos puedan estar abiertos, si tú quieres operar en esa dimensión, tú tienes que saber cómo mantenerte en esa posición. Porque todos piensan que si accede fácil, que todo es pagado, sí, pero tiene que haber también de nuestra parte también para poder continuar en ese sitio. Entonces continúa la historia y dice que Eliseo ahora oró y los ojos del ejército de Siria ahora se cerraron, se enceguecieron. Entonces también tenemos como el poder también de enceguecer en el mundo espiritual a nuestros enemigos para que no vean. Amén. No estoy hablando de la vecina, no, estoy hablando de espíritus, porque hay muchas personas que en la guerra espiritual no entienden que cuando uno está yendo en contra estamos haciendo guerra, no estamos yendo en contra de la persona, sino del espíritu. Porque cuando tú empiezas a hacer guerra espiritual en contra del hermano y no estás operando en amor, estás operando en brujería. O sea, tú puedes ser cristiano y sin saber estar operando en la brujería, les digo. Por eso incluso cuando si hay alguien que está haciendo chisme y está hablando mal y está haciendo brujería, usted los bendice con el amor de Cristo, pero usted va en contra del espíritu que está operando detrás. Amén. Entonces pone que él oró y los ojos del ejército fueron cerrados. Y dice que se los llevó a la ciudad de Samaria con el rey, o sea, se los llevó con el enemigo, con el rey de Israel. Entonces, claro, cuando el rey de Israel los vio, él le dijo, digo yo, no, Eliseo, gracias, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Pone que le dijo, los matamos, ¿qué hacemos? Y Eliseo dijo, no, dijo, dales de comer y de beber y déjalos ir. Y dice que oró por ellos,
sus ojos se abrieron. ¿Ustedes se imaginan? Cuando los sirios se les abrieron los ojos y están rodeados por el ejército de Israel, están en Samaria, o sea, yo me imagino qué locura. Y dice que ellos se fueron y no volvieron a atacar a Israel. Y hoy yo quiero profetizarles algo aquí hoy. Hoy yo les profetizo que ustedes van a estar andando en un nivel de gloria tan alto que sus enemigos van a ver y van a huir. No van a venir a atacarlos, porque van a ver el nivel de gloria de Cristo Jesús dentro de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero más? Señor, yo quiero operar en ese nivel para tu gloria, no para dañar a otros, sino para amar y expandir tu reino. ¿Sí están aprendiendo? Entonces, ya hablamos del mundo espiritual, de cómo accederlo, de cómo mantenerse ahí. Y ahora hablemos de los sentidos espirituales muy rápidamente. Génesis 27, 18. Vamos a hablar muy rápidamente de los sentidos espirituales. Génesis. Gracias, Señor Jesús. 27, 18. Entonces aquí está contando la historia, ahí tienen para que la lean. Está contando la historia de que Isaac ya estaba ya muy viejito, ya era ya un anciano, y era la tradición de que bendecían al hijo mayor de sus hijos. Entonces él le pide a Esaú, el hijo mayor, y le pide que vaya y que case un animal y que le prepare un guiso para bendecirlo antes de morir. Entonces, claro, la esposa de Isaac, loca, Rebeca, escucha eso y dice, no, el que quiero que reciba la bendición es mi hijo Jacob. Y entonces conspira para que Jacob, su hijo menor, reciba la bendición en lugar de Esaú. Entonces esta historia aquí nos muestra perfectamente cómo aún los sentidos, puede tener todos los sentidos activados, pero si le falla la vista, realmente puede estar en peligro. Y entonces lo que pasó fue eso. Aquí cuenta la historia, dice 27, 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, y entregó los guisos y el pan que había preparado. Y entonces Jacob fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac le respondió, heme aquí, ¿quién eres? O sea, ese es el oído. Escuchó una voz y dijo, ¿quién eres? Y dice, soy yo, Jacob, padre. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come para que me bendigas. Entonces Isaac le dijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Y le dijo, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Entonces Isaac, el padre, le dijo, acércate ahora, déjame tocarte. O sea, primero él escuchó y dijo, ok, puede que sea mi hijo. Después dijo, déjame tocarte. Ya estaba usando otro de los sentidos, el tacto. Y le dijo, acércate y te palparé para ver si eres mi hijo Esaú o no. Entonces se acercó Jacob a su padre Isaac y lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Entonces él ya vio, ya con los dos sentidos ya dijo, ok, si toco parece que sí es mi hijo. Entonces dice que sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Después dijo, acércame la comida y comeré de la casa. Y entonces dice que cuando Jacob se le acercó, comió y le trajo vino. Y dijo que él se había dado cuenta que la comida sabía igual que su otro hijo. Entonces él había tocado, él había escuchado,
pone que también había olido y olía como su hijo y probó, o sea, tenía todos los sentidos activados mirando a ver si era, y en base a esos sentidos lo bendijo. ¿Ustedes saben cuál fue el único sentido que no le servía a él? La vista, porque él era ciego. Él era ciego, o sea, los 4 sentidos los tenía activados, pero el único sentido que lo decepcionó, que le falló, fueron los ojos. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado incluso en el mundo espiritual, porque el enemigo es engañoso. Él se puede vestir como ángel de luz. Tú puedes de pronto tener por eso es que yo digo, Dios mío, el mundo espiritual es tremendo. Yo conozco personas que han dicho, no, yo tuve este encuentro y llegó este ángel, incluso los musulmanes, ¿no? Que Mohamed tuvo este encuentro con este ángel. Ven, o sea, para que se den cuenta que el enemigo se puede vestir de ángel de luz. Ustedes pueden escuchar una experiencia, pueden sentir en su cuerpo las cosas de la experiencia, pueden oler, pero si no tienen los ojos del espíritu y el discernimiento, el enemigo puede engañarlos. Por eso es que incluso en el mundo espiritual, con las experiencias que estamos teniendo, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo muchas veces de pronto puede venir, porque ahora tú estás operando en el ámbito del espíritu, pero el enemigo puede venir y hacerte ver cosas que no son de Dios. Yo conozco personas que sí, que vi esto, que Jesús me dijo, y ¿saben dónde están ahora? En el manicomio, porque lo que vieron no era de Dios. Era un espíritu que se disfraza de ángel de luz y les estaba haciendo ver cosas que no eran de Dios y no vieron realmente con los ojos del espíritu. Por eso es que uno tiene que tener que activar todos los sentidos, mantener esa intimidad con el Espíritu Santo, saber cómo es la voz de Dios para que el enemigo no nos ataque. Y les voy a hablar de otro ejemplo muy rápido. Están Primeras de Reyes 22 para que lo puedan ver. Primeras de Reyes 22, y cuenta la historia que Micaías era un profeta de Dios por decir siempre la verdad, incluso si no era lo que el rey quería escuchar. Entonces Acab era el rey de Israel y se alió con Josafat, con el rey de Judá, para luchar en contra de Ramot de Galad. Entonces Acab reunió a todos sus profetas, o sea, él tenía cientos de profetas, y les dijo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la guerra o no? Y todos estos profetas le profetizaron, sí, escuchen, escuchamos la voz de Dios, y él dice que sí, que vayas porque vas a ganar, porque vas a ganar. Pero entonces Acab como que no sentía paz, y él dijo, hay otro profeta, y entonces el rey le dijo, sí, está Micaías. Pero a Acab no le gustaba Micaías porque él siempre profetizaba lo contrario a lo que los otros profetas profetizaban, y entonces él dijo, no, tráigamelo. Y cuando llegó Micaías, el rey le dijo, bueno, ¿qué me va a decir? Y entonces Micaías, por hacerle la broma, le dijo, no, tranquilo, vaya. Pero claro, como ya sabía el rey Micaías que él le profetizaba siempre lo contrario, él dijo, no, dime la verdad, ¿qué dice el Señor? Y es increíble porque la palabra pone, Micaías dice, yo vi del trono de Dios, dice que salió un espíritu mentiroso a engañar a tus profetas. Y él dice, no vayas porque vas a morir en esa guerra y vas a perder. Entonces, claro, el rey Micaías dijo, pero me profetiza siempre. No le gustó la profecía. Hizo todo lo contrario a lo que él le dijo y efectivamente murió y perdió la guerra. Entonces, para que se den cuenta aquí, los otros profetas, eran cientos de ellos, supuestamente profetas que escuchaban la voz de Dios, dijeron, sí, escuchamos, ve porque vas a ganar. Y llega otro profeta y dice, no, es que ustedes escucharon, pero yo vi el espíritu mentiroso que se les fue desatado para que mintieran. O sea, ellos ni se habían dado cuenta que estaban operando bajo un espíritu mentiroso. Pero el profeta Micaías, como estaba operando en otra dimensión de gloria, él vio el espíritu mentiroso, él vio que el rey iba a perder. Y entonces por eso es que incluso yo les digo, hay muchas veces que ustedes van a encontrar, incluso ustedes mismos como personas proféticas, van a ver que incluso van a haber situaciones donde hay profetas o hay personas proféticas
que toda la iglesia o la congregación, o hay una circunstancia donde todos están de este lado viendo algo y llega una persona y dice, "Oh, no estoy segura, no, mejor me voy porque lo que estoy viendo no es correcto"? La palabra pone, habían como 400 profetas que veían, que escuchaban lo mismo, y solamente uno de ellos pudo ver realmente. Así que si tú estás seguro que Dios te está mostrando algo, no importa, porque tú tienes el respaldo de Dios. Van a haber circunstancias donde se van a sentir solos, donde se van a sentir que lo que ven, que todos están en contra, pero cuando tú tienes certeza de lo que ves, de lo que el Padre te ha mostrado, de esa relación con el Espíritu Santo, tú no temes, porque tú estás operando en otras dimensiones. Amén. Entonces, ¿cuántos de aquí están hambrientos por la presencia de Dios? ¿Cuántos de aquí quieren estar en el Espíritu y vivir en el Espíritu y vivir por y para el Señor? El Señor hoy los va a activar para que empiecen a operar en estos ámbitos, porque la palabra pone que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo que significa que tú quieres ser activado, tienes que dejar tu vida vieja, tienes que dejar el pecado. Estás tomando, tienes que dejar el alcohol. Estás en pornografía, en inmoralidad sexual, tienes que dejar eso. Incluso hay adicciones como la comida. Tienes adicción por la comida, por el tabaco, tienes que dejarlo. Hablas mucho, estás lanzando falsa acusación, chisme, tienes que dejar eso. Estás robando, tienes que dejar de robar. ¿Por qué? Porque solamente los santos podrán ver al Señor. Y tú quieres entrar en ese ámbito de gloria, tienes que decidir dejar esa carne, todo eso pecaminoso. Y yo sé que el Señor a algunos de ustedes les está trayendo en este momento convicción en sus corazones. Y no les estoy diciendo que anden perfectos, porque seguimos siendo humanos y vamos a fallar, y unos días de pronto nos levantamos con los cables cruzados y tenemos un mal día, o de pronto pecamos, pero no se trata de eso, porque seguimos siendo humanos. Se trata de reconocer y de querer, no, Señor, yo quiero seguir intentando, yo quiero seguir cambiando, yo quiero continuar para tu gloria. De eso es lo que se trata, de esa cultura de liberación diaria. Hay personas que piensan, ¿ustedes creen en la liberación? Hay personas que creen, no, yo tengo una liberación, una sesión y termino y ya está. No es suficiente, porque la liberación, tu alma, son tus sentidos, tus emociones y tu voluntad. Somos tres, acuérdense: espíritu, alma y cuerpo. El alma es el filtro entre el espíritu y el cuerpo. Cuando tú recibes cosas del espíritu, si tus emociones, tu alma, tus emociones y tu mente están contaminadas, cuando tú recibes esa información y la desatas al mundo natural, es erróneo. Por eso es que necesitamos, el alma tiene como capas. Cuando tenemos pecados, conductas, cosas que no son correctas, y es como una cebolla, hay que quitarla, hay que pelarla para que encontremos adentro a Cristo Jesús. Por eso es que incluso, como les digo, si así pecan, bueno, pero tengan una mentalidad de liberación, una mentalidad de, ok, Señor, hoy antes de irme a la cama voy a ir a la cruz. Voy a ir a ponerme a cuentas contigo todas las noches, Señor, hoy hice esto, Señor, perdóname, hoy quiero cambiar. Entonces vamos a orar. Tenemos 15 minuticos, vamos bien de tiempo. Gracias, Señor. ¿Me pueden poner algo como más movidito? Si no, aquí nos quedamos en la gloria. Algo como de guerra espiritual, un instrumental. Entonces, ahí donde está, quiero que cierre sus ojos. Y antes de activarlos y de empezar con los entrenamientos proféticos y todo esto, quiero que ahí donde esté,
Si pueden también bajarle a las luces, ustedes tienen aquí buenas cosas, eso le da en la cara a uno. Cierren sus ojos y ahí donde está, póngase a cuenta con Dios. Hay muchos de ustedes que no vinieron anoche y esto fue lo que hicimos anoche. Anoche muchos de ustedes recibieron liberación, se pusieron a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque yo no los quiero activar. El Señor no va a desatar su vino nuevo en odres viejos. Él no va a desatar lo nuevo que tiene para la iglesia si la iglesia está cargando con vestiduras viejas, si la iglesia está cargando con falta de perdón, si la iglesia está cargando con rabia, con inmoralidad sexual, con todas esas cosas. Entonces por eso quiero que ahí donde está, póngase a cuenta con Dios. Ya sea si tiene falta de perdón, esa es la principal. Si tiene falta de perdón, de pronto en contra de su esposo, en contra de su esposa, falta de perdón en contra de sus papás, de sus mamás, del que sea, póngase allá cuentas con el Señor en este momento y dígale: Señor, hoy yo decido perdonar. Espíritu Santo, hoy yo decido perdonar. Señor, hoy yo decido perdonar a mi esposo, a mi esposa, decido perdonar a mis hijos, decido, Señor, perdonarte a ti. Decido, Señor, perdonar a esos que me abusaron. Señor, trae a mi mente en este momento, Señor, todas esas personas que me hirieron, todas esas personas a las que en este momento estoy guardando algo. Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Yo quiero, Señor, que tú me limpies, pero tienes que abrir tu boca. En tu mente no vale. Abre tu boca para que el enemigo escuche. Y empieza: hoy yo perdono, hoy yo perdono. Hoy yo decido soltar, hoy yo perdono a mi hermano, hoy yo perdono a mi hermana, hoy yo decido soltarlos en este momento, Espíritu de Dios. Hoy yo decido, Señor Jesús, perdonarlos. Gracias, Señor. Y empiece ahí donde está también a arrepentirse. Si el Señor le está trayendo pecados, maldiciones generacionales, si le está trayendo cosas a su mente, empiece: Señor, hoy yo me arrepiento. Señor, si han dado, Espíritu Santo, en pecado, hoy yo me arrepiento, Espíritu Santo, si he dicho cosas que no debía, si he tenido comportamiento, Señor, hoy yo te pido, Señor, que me limpies en este momento. Hoy yo me arrepiento, hoy yo renuncio, Señor, la brujería, hoy yo renuncio, Señor Jesús, la inmoralidad sexual, hoy yo renuncio, Espíritu Santo, el pleito, la pelea, la contienda, esos deseos pecaminosos de la carne. Hoy yo renuncio, Señor. Señor, es difícil, pero yo estoy dispuesto en esta mañana, Señor, a dejar ir, Señor, todo eso que me ha estado atando. Señor, ayúdame. Y aramandi arababa se quiera bashe quiera base que. Hola ramandere socorra bashe quiera bande se que. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Que la ramandere socorra bashe que. Gracias, Señor Jesús. Y Señor, hoy atamos y encadenamos, Señor, en este lugar todo espíritu, Señor, de rechazo, todo espíritu, Señor, de orfandad, espíritu de pobreza, de brujería, espíritu de inmoralidad sexual, todo espíritu de contienda, de pleito, espíritu de abuso, espíritu de enfermedad, espíritu, Señor, de luto en este momento. Hay algunos de ustedes que siguen cargando luto. El Señor les dice: es hora de soltar, porque hay un nuevo comienzo en este lugar. Ha llegado algo nuevo en este lugar, les dice el Espíritu de Dios. Señor, hoy los atamos y los encadenamos y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Hoy desatamos, Señor, a tu pueblo que ha estado encadenado, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu libertad en ellos. Hoy declaramos, Espíritu Santo, que en este momento, Señor, tus ángeles están rompiendo esas cadenas. Y hoy declaramos que esos mismos ángeles están yendo a sus casas a liberar a sus esposos, a liberar, Espíritu Santo, a sus hijos, a sus esposas, a sus familiares. Señor, que esos ángeles empiecen incluso, Señor, a romper esas cadenas en sus hogares, que este es un nuevo comienzo, no solo para ellos, Espíritu Santo, pero para sus hogares, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Y ahora quiero que se pongan las manos en los ojos. Kiaramandere socorra baba baba bashe kiarabaseki. El arramandere socorra base. Que Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo vengo, Espíritu Santo, declarando que si sus ojos han sido activados de manera ilegal, hoy venimos, Espíritu Santo, removiendo toda legalidad, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Todo derecho legal a través de brujería, a través de cosas que sus ojos han visto, incluso si han visto, Señor, pornografía, si han visto, Espíritu Santo, brujería, ocultismo, hoy removemos toda esa legalidad de sus ojos en el nombre de Jesús. Y hoy yo declaro y decreto que se empiezan a caer esas escamas de sus ojos en el nombre de Jesús. Que se cae todo en este momento, lo que ha estado tapando, Espíritu Santo, sus ojos, lo que ha estado, Espíritu Santo, incluso tapando sus oídos físicos y espirituales. Hoy se destapan sus oídos, hoy Señor, hoy se abren sus ojos. Y hoy yo declaro, Espíritu Santo, que sus manos, Señor, que sus ojos, Señor, están siendo activados. Espíritu Santo, Señor, hoy yo oro, Padre, para que sus ojos puedan ser abiertos, para que sus oídos puedan ser abiertos. Señor, hoy yo declaro que ellos están siendo activados para operar en ámbitos de gloria. Espíritu Santo, abre sus ojos para que ellos puedan ver en este momento, para que tú les puedas dar, Señor, sueños y visiones en el nombre de Jesús. Se abren sus ojos en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes aquí han estado llorándole al Señor por algo nuevo, porque usted han querido operar, usted han querido ir más allá. Y el Señor les dice: está aquí, recíbelo. Hija, está aquí, hijo, recíbelo. Hoy se abren en el nombre de Jesús. Incluso, Señor, en los niños. Hoy se abre, Señor, en estos niños, en estos jóvenes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a la rabase que arabashe que eramande. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, Yeshua, te damos gracias. Yeshua, te damos gracias. Ramama mandi arabase que arabashe que. Oh, rabababase que aramandere socola rabase que. Si abren en lenguas, hablen en lenguas. Mientras ustedes hablan en lenguas, el Espíritu Santo les va a empezar a dar visiones. Que arabase que rabababase que la ramandere socorabashe que rabase que aramandere socorabashe que lama andi arabase que. Gracias, Espíritu de Dios. Se abren sus ojos, se abren sus ojos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias, papá. Señor, tú eres santo, Señor. Y ahora mandiara baba baba. Gorra baba baba se quiera mande. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Esto no ha terminado. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Cuántos están recibiendo? Bueno, este es el principio. Vamos a tener un receso de 15 minutos. Y vamos a volver. Voy a continuar ahora a explicar. Ahora sí nos vamos a los dones. A ser activados en los dones, y vamos a hacer activaciones para que practiquen también, los niños también, para que puedan practicar también y puedan ser activados. Amén. Y en la parte de atrás tenemos, ¿cómo se dice? Merchandise, mercancía. Tenemos aquí una camiseta que pone Invasión Colombia, porque tenemos que invadir Colombia como el ejército de Cristo Jesús que somos, o sea, que tienen atrás también otras cosas también proféticas que vendemos, champús y cosas así. Y también tengo un ebook, es online, que recientemente saqué, que es sobre
liberación y maldiciones generacionales también, por si lo quieren atrás. Nos dan su correo y les enviamos el ebook digital para que lo puedan leer. Es cortico por si no les gusta leer, para que puedan aprender sobre liberación, identificar maldiciones generacionales. Hay oraciones y hay ciertas cosas ahí también para que puedan aprender. Amén.